Se liberó de todo el dolor, de todo el estrés, en un abrir y cerrar de ojos. Su puzzle, su crucigrama, lo despertó. Estaba llorando. ¿Cómo podía haber pensado en eso? Él debía apreciar su vida. Él debía buscar una razón para hacerlo. Vio a una linda chica y le sonrió, pero a ella no le importó. Se movió inmediatamente al otro vagón. Esto lo decepcionó, pero no quiso hacer mucho escándalo. ¿Qué es lo que la gente vería en él? Vería un bicho raro, alguien que no podía comunicarse, que únicamente era bueno en los acertijos. Veía a la gente y veía el programa del nuevo mañana, su trabajo. Algo nunca le gustó de él. Pues, ¿cómo podías ayudar a la gente de Gotham? Si la gente de Gotham parece buena, pero Ed los veía como eran. Ed los veía como los monstruos, como los demonios que eran, que invocaban a la oscuridad de que terminarían huyendo. Recordó respirar. Estaba en su casa, nuevamente jugando con sus ejercicios mentales, con sus juegos, sus rompecabezas, sus acertijos. Veía cómo es que toda la gente en la plataforma lo felicitaba. Nunca daba su nombre, pero aún así, él era el mejor de todos. Le habían ofrecido hasta pagarle por jugar mejor, pero él no quería. Él no quería involucrarse en algo que no fuera divertido para él, en un enigma que no fuera un verdadero reto, y el dinero no es ningún reto. Es solo el dador de todos los males. Se metió al sitio de noticias de Gotham para ver qué pasaba. Gente pidiendo ayuda. E inmediatamente sus protectores, la policía, lo subyugaba. Mitchell, el alcalde 4 veces elegido, daba un discurso sin alma, en la cual prometía seguir manteniendo a la ciudad feliz cuando ésta estaba en el infierno, prometiendo una reelección. Edward se iba a ir a dormir cuando de la nada vio algo que le interesó, algo de un murciélago. El jefe de policía hablaba que habían reportado un loco disfrazado de murciélago, golpeando a la gente, golpeando criminales y drogadictos. Los comentarios iban de todo, desde quienes lo apoyaban hasta quienes lo odiaban, quienes le parecían una locura. Pero Edward sabía que era real, sabía que debía haber alguien que por fin decidiera mancharse las manos y hacer lo correcto por Gotham. Allá afuera había un héroe de verdad. Esa noche no podía dormir. Esa noche se ahogaba en sus pensamientos. Le dolía la cabeza. Pensaba que era un tumor. Pensaba por qué el destino lo trataba así. Pensaba si él solo nació para sufrir. En ese momento despertó. Estaba aterrado de lo que había visto en su propia cabeza. Vomitó de todo el susto que tenía. Ed inmediatamente se movió. Fue a los periódicos y tomó uno de Thomas Wayne de cuando vivía. Tenía escrito: "Yo creo en ti. Eres suficiente". Eso lo usaba para conmoverse. Pues, ¿quién más podría ser su héroe que el hombre que les dio su mansión como orfanato cuando eran niños? Nuevamente Edward estaba en sus pensamientos. Decidía que solo dormiría un par de siestas al día, como lo hacía Einstein. Las mentes grandes piensan así. Y en su libreta podíamos ver cómo escribía una y otra vez que él era suficiente, él era suficiente, él era suficiente. No, no era suficiente. Volvemos a las oficinas de un nuevo comienzo, el rescate de animales. Esto le pareció extraño a Edward. Le preguntó a su subgerente qué es lo que trataba esto, pero el sujeto solo le dijo que esto era un favor que le pedía. Los sujetos de arriba necesitaban hacer un balance de números y sabía que Edward era rápido. Si le ayudaba con esto, lo invitaría a almorzar y hablaría bien con los jefes de él. Dijo que eran un equipo en esto, que necesitaba a alguien sociable para subir de puesto. ¿Y quién mejor que él? Él ya era subgerente y solo llevaba un año ahí. Edward en 5 no había movilizado mucho. Le dio la razón Edward, a lo cual el hombre le dijo que obviamente eran amigos ahora. Así que le dijo que Eddie tenía mucho trabajo. Se presentó como Saki y se fue. Edward se quedó ahí, pensando en que por fin tenía un amigo, que alguien por fin le había hablado de verdad. Empezó a revisar los números con mucho entusiasmo. Quería agradar, quería hacer bien su trabajo y sobre todo quería resolver cualquier acertijo que eso le trajera. Estuvo horas y horas revisando, y algo empezaba a rondar en su cabeza. Algunos números faltaban, algunos números no se redondeaban bien, casi siempre terminando en 10,000.
10,000 aquí, 10,000 allá, todos recortados de cierta manera. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué algo así estaría pasando? Edward volvía a su casa, nuevamente, oyendo su podcast. Le decía que debía tener esperanza. Y se repetía a sí mismo, ¿esperanza? ¿Cómo es que eso crece en una ciudad como Gotham? ¿Cómo es que algo así puede siquiera ser una idea? Y en ese momento, escuchó un grito. Una mujer estaba siendo atracada. Eran 2 mafiosos. Decían que no les había reunido el dinero de esta semana y que su trabajo no le iba a permitir quedar fea. Pero unas apuñaladas en la panza nadie nunca las ve. La mujer gritó ahogada pidiendo ayuda. Ed estaba congelado del miedo cuando de la nada lo vio. Vio una sombra que caía sobre ellos y los golpeaba. Acababa con ellos en unos momentos. Les decía que en menos de 5 segundos ambos estarían en el piso y no recordarán mucho de lo que pase. ¿Fue una pesadilla? Claro que no. Él es la venganza de Gótica. Poderoso, imponente. Le dijo a la mujer que dejara ese trabajo nocturno, que no era bueno. Casi parecía que volaba entre los edificios. Con Saki. Le dijo que había un problema con una ex secretaria muy molesta, pero que ya lo respondió. Igual le dijo a Edward que no debió haberse metido en todo esto, que esos papeles eran ultra secretos y que no debió haberlos visto, eran solo para Saki. Le dijo que se sabía que eso podría llevarlo a la cárcel burocráticamente. Edward se asustó. Se disculpó con su jefe. No quería meterse en problemas, solo quería resolver un acertijo. Esa noche, Edward se enojó. Debió haber ido a la oficina de su jefe en horas laborales. Debió haber conseguido evidencia primero para justificar sus altercados. No aparecerse así de la nada. Sabía que era un bicho raro, que no entendía cómo comunicarse con otros, y cómo en ese momento su ira lo puso mal.
Pero él no se equivoca, él no hace malos números. Sabía que tenía razón, pero en ese momento se quemó. El grito fue doloroso. ¡Ah! Se había quemado con su sopa. Más tarde se había vendado la mano, se había curado. Y sabía que él no cometía errores. Sabía que algo estaba pasando mal en esa fundación. En ese momento vio su dibujo. Sabía que debía hacer lo correcto. Una notificación le llegó al teléfono. Otra gente había visto al Batman. Habían visto a The Batman. Estaba ayudando a la gente. Y Edward lo haría. Un par de días después podemos ver el juzgado de Gotham. Como un juez regañaba y decía que dinero había desaparecido y que una fuente anónima lo había mostrado con mucha evidencia y números correctos. El abogado de la empresa alegó que inmediatamente no había ningún problema, que todos los números estaban bien, que era culpa de una secretaria malhumorada que había desaparecido. Inmediatamente un fiscal salió a decir que uno de los actuales jefes había pertenecido a la mafia de los Maroni en algún momento, y que este era un criminal de muy poca monta, dirigiendo mucho dinero, que pensar que lo robara era algo increíblemente obvio, lo cual el juez le dio la razón. Edward pensó que finalmente iba a tener justicia, cuando de la nada, el abogado de la empresa adquirió y dijo que esto no era ningún problema de verdad, que ellos en realidad habían abierto una nueva subsidiaria. Este ex miembro de la mafia había cumplido su condena y actualmente era dueño del certificado de mascotas, un lugar para adoptar perros financiado gracias a la corporación del Nuevo Mañana. Esto detuvo a Edward. Su victoria no sería tan fácil. El juez no se tragaba que un hombre así, un ex miembro de la mafia, ahora rescatara perritos. Pero era así, podían visitar el lugar cuando desearan, tenían los papeles en orden y todo parecía estar funcionando bien. Edward se quedó intrigado. Inmediatamente fue a buscar ese refugio, para ver si era verdad. Entró y lo que encontró le dio depresión inmediatamente. Perros viejos, perros que ya habían perdido el ámbito de vivir, enjaulados esperando su muerte, como prisioneros. Al frente, un viejo con cara de pocos amigos y una cámara de seguridad. Edward preguntó si esto era todo, si había alguien más trabajando ahí o si habían gentes además de él, a lo cual el dueño le dijo que no, que había otro, que estaba el jefe de jefes, el que sostenía la industria de los animales acá. Inmediatamente este lo llamó. El jefe estaba en su habitación cuando de la nada vio la luz roja. Prendió la cámara de seguridad y vio a Edward. Este se puso sus sandalias y fue caminando hasta él. El joven se sorprendió al verlo. Era un ex miembro de la mafia de los Maroni y le preguntó si no lo había visto antes, si no era alguien que conociera de antes. Edward le dijo que nunca se habían visto, que él solo estaba aquí porque quería comprar un cachorro, a lo cual le dijeron que no habían cachorros en ese lugar, únicamente perros salvajes y viejos, que eso es todo lo que deja Gotham, perros salvajes. El joven se despidió rápidamente. Dijo entonces que buscaría en otra parte, que lo habían recomendado con un amigo, pero no se recordaba de quién. Inmediatamente salió. El hombre trató de alcanzarlo y le preguntó por qué es que había venido, pero Edward solo corrió. Corrió y corrió hasta que de la nada casi lo arrollaba ese carro. El chico, sin darse cuenta, había llegado hasta el Club Iceberg. Mientras recuperaba el aliento, mientras tranquilizaba su corazón, se daba cuenta de algo. Al fondo estaba la mujer que el Batman había salvado hace poco. No había dejado esa mala vida. ¿Cómo? Después de una segunda oportunidad no había deseado hacer algo más con su vida que no fuera eso. Pero no era lo peor. Lo peor era que frente a él, el señor Stone y Saki estaban divirtiéndose. Edward estaba enajenado. Algo estaba mal con la ciudad. Algo estaba mal con la gente que lo rodeaba. Algo estaba mal por todas partes. Y podía ver en el agua los reflejos monstruosos de toda la asquerosa gente de Gotham. ¿Él importaba? ¿Él no importaba? Esta historia iba a continuar.